este grandioso nombre que fue invocado, ha sido invocado sobre nosotros. Y bueno, aprovechando que están así en pie, quiero que leamos en el evangelista Lucas, el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 11 al 14, amén. Cuando estén ubicados, pueden confirmar con un amén. Amén. Y este tiene por título, dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, es un culto dirigido por los jóvenes. Me dijeron, es el último de este año. ¿Sí? Y pues qué bueno es enfocar esto para los jóvenes. Estamos hoy pocos, ¿sí? Pero los jóvenes no son los únicos integrantes de esta iglesia. Los adultos, los ancianos, los niños, ¿cierto? También pertenecen a este cuerpo hermoso. Y yo leyendo estos versículos, no sé, como creé, o digamos el Señor me hizo como entender dos teorías. La Biblia no lo relata, pero yo me fui a más allá, ¿sí? Y aunque la Biblia no lo relata y pues no está registrado ahí, viene a mi mente dos posibles sucesos en estos cortos versículos que vimos allí. Y es respecto a la familia de esta viuda, es decir, ella, su esposo y su hijo. La primera va como enfocada a una familia que está alejada de la presencia de Dios. ¿Sí? Imaginémonos este escenario de esta manera. Y por diferentes circunstancias y por malas decisiones, murió el padre de familia que vivían en este lugar, lo que lleva a que la señora pues quede viuda. Y consecuencia de esas mismas malas decisiones, esto también lleva a que el hijo, el joven, el adolescente, se encamine por ello también. Y a consecuencia, pues también le llegue la muerte. Y otra, totalmente diferente, es a una familia cristiana, servidora, llena de la presencia del Señor, temerosos del Señor, pero con la diferencia que el hijo era un rebelde, abnegado
a la palabra del Señor. No acataba consejo, no oía a sus padres, no obedecía a sus padres, por ende estaba en malos pasos. Y pues en las dos familias sucede lo inevitable, que es lo que relata aquí, la muerte de este joven. Y trayéndolo ya acá, a este acontecimiento, yo quiero que estudiemos en estos minutitos estos 4 o 5 versículos. En realidad esta enseñanza que quiero que tengamos nosotros todos aquí es muy corta. Bueno, siempre digo que es muy corta, pero a veces se me va el tiempo, me disculparán, pero vamos a hacerlo corto pero conciso, ¿sí? Que entendamos todos. Y lo que yo entiendo, o que al menos intento entender, porque esto es tan maravilloso que uno lee una vez y entiende una cosa, y lee nuevamente y ya entiende algo diferente o que va conectado con lo que ya entendió la primera vez que lo leyó. Y es el primer versículo que dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Y yo me puse a investigar, pues a buscar qué quería decir este nombre Naín, porque yo, hermanos, ¿cómo es? ¿Cómo sería la palabra? Es que yo estaba cegada, mensa. Yo pensé que Naín era el nombre del esposo de esta viuda. Toda ignorante yo. Entonces me puse a buscar y yo, no, pero es que ahí dice es la ciudad. Y en ningún otro lugar pues encontré que decían este nombre, y pues ahí tampoco da el nombre del esposo de esta viuda. Y busqué y encontré que Naín dice que era una pequeña aldea agrícola en el tiempo de Jesús en la tierra. Y dice que era un pueblo apartado de las rutas transitadas. Sí, es un simple caminito era lo que llevaba a esa ciudad. Era todo lo que había para acceder a esa ciudad. Y me puse a pensar, y no sé, hermanos, pero el Señor nunca hace las cosas por hacerlas. Todo es con un propósito. Todo es por y para algo. Uno podría pensar que él se desvió, pero él sabía a quién se iba a encontrar. Él sabía a qué se enfrentaba. Tal vez los discípulos y las personas que le seguían dirían, pero ¿y por qué se va para este lugar? Sí, pues es un lugar poco transitado por allí, muy poco lo que se conoce, es alejada además de la carretera normal, del camino normal. Y en el capítulo 12, que dice que cuando llegó cerca a la puerta de esta ciudad, vio que llevaban a este joven, lo único que le quedaba a una madre. Y quiero que retrocedamos un poco a lo que les comentaba de esta familia cristiana, temerosa del Señor, pero con este hijo rebelde que no acataba consejo ni palabra de Dios. Quiero irme más allá y bueno, pensar que el padre pues murió en cuestiones naturales, pero el hijo, por ese desacato, por esa desobediencia, sufrió las consecuencias de sus malas decisiones.
Y tiempo después, pongámosle que unos meses después de haber muerto el padre, pues le llegó lo inevitable a él. Y yo me imagino esta escena de la madre. Sí, dice que iban muchas personas con ella, muchas personas acompañándole. Pero ahí en ese momento de compañía, se puede decir, ella estaba sola. ¿Por qué? Porque esas personas que estaban alrededor de ella solo la estaban acompañando por un momento. Sí, puede que haya sido un joven muy querido, porque si había muchas personas, era porque era un joven muy querido. Pero la Biblia me dice que era hijo único de esa viuda, de esa mujer que además era viuda. Es decir, yo me imagino lo que ella iría pensando en ese momento. No tiene ya a su esposo, no tiene ya a su hijo, que probablemente es quien le ayudaría a solventarse económicamente, ¿sí? Ayudarle en la casa, con los gastos y demás. Y ahora estaba completamente sola. Pero ahora vamos a aquel joven que no sé por qué pudo pasar, por qué momentos de dificultad pudo haber pasado. Que no sabemos, al momento de llegarle la muerte, no sabemos qué pasó por su mente. Tal vez todos aquellos años en que sus padres le hablaban del Señor, en que sus padres le decían que los acompañara a un culto, en que sus padres les rogaban que estuviese atento a la palabra del Señor, y que él no obedeció. Yo creo que aquí a muchos, a veces hasta los padres son intensos hablándonos de la palabra del Señor, que le obedezcamos, dándonos consejos. Y creemos que porque estamos jóvenes eso no es para nosotros, que tal vez más adelante, pero se nos puede acabar el tiempo, se nos puede acabar la oportunidad, como le pasó a aquel joven. Y el enemigo se siente dichoso en ese momento, cuando el joven ya no hay nada que hacer, ya hay que llevarlo a enterrar, a dejarlo allí solo, porque ya no hay nada más que hacer. Pero el Señor, que está bueno en ese momento, se atraviesa, se pone delante de este cuerpo muerto y de esta madre dolorida por la pérdida de su único hijo, tal vez de su único bien, no lo sabemos. Y el Señor le dice: detente, detente, no llores, no llores. Y al joven, me encanta esto, que dice que acercándose tocó el féretro. Nosotros estamos hoy vivos y el Señor nos toca, porque Él es tan bueno, porque Él es tan maravilloso, que no quiere que lleguemos hasta este extremo. Y no solamente es la muerte física, es la muerte espiritual. Y tal vez cuando nosotros estamos llegando a ese extremo, a esa muerte, el Señor nos detiene, nos toca, nos mira y nos toca, y nos da una orden. Y nos dice: levántate, a ti te digo, levántate. Y ese es el tema que es, pues, quiero que entendamos un poco hoy, y es: joven, a ti te digo, levántate. Pero no solamente al joven, a ti, hermano, levántate. Iglesia, levántate.
porque estamos en un tiempo en el que nos dejamos llevar por muchas cosas, por muchas corrientes, y dejamos atrás el consejo que nos dan nuestros padres, y dejamos atrás todo, incluso todo el amor que tiene Dios para nosotros, y tomamos malas decisiones. Pero el Señor nos llama, el Señor nos revive, y a la voz del Señor hay que obedecer, así como lo hizo este cuerpo. Porque aquí en el siguiente versículo, en el versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto. Y tal vez aquí nosotros no estemos muertos físicamente, pero tal vez estemos pasando por una sequía espiritual. Y hoy el Señor nos dice que nos levantemos. Porque tal vez estemos acabados. La Biblia dice, estamos acabados, pero no destruidos, ¿sí? Estamos débiles, pero tenemos a quien nos da la fuerza. Estamos angustiados, pero tenemos a quien nos da consuelo. Estamos cansados, pero tenemos a quien nos da fuerza. Estamos agobiados, pero tenemos a quien nos da consuelo, a quien nos abraza, a quien está ahí con nosotros en todo momento. Y tal vez tú sientas que ya no hay nada que hacer por ti. El enemigo está, pero feliz de vernos en ese estado. Pero hoy el Señor nos dice que nos levantemos, que no olvidemos lo que nos dice en su palabra, que en nuestra juventud nos acordemos de Él, antes que lleguen los días malos, antes que lleguen las consecuencias, antes que definitivamente no haya nada humanamente que hacer. Estamos a tiempo, yo creo que estamos a tiempo de ahorita, en la juventud, servirle al Señor, pararnos en la raya y seguir al Señor. Como lo decía antes, el Señor toca nuestras vidas, nos detalla, nos examina, nos habla, nos da órdenes, porque el Señor da órdenes, emite una órdenes y nosotros debemos obedecer. Nos queda es obedecer, a su palabra, porque no todo está perdido, porque en las manos del Señor revivimos. Y yo creo que Dios aún puede y quiere hacer algo en nosotros. Yo estoy segura que el Señor aún puede hacer algo por nosotros, porque Él vino a nuestro encuentro. Él vino a buscarnos, así como fue aquel camino a buscar a este joven, vino a ti y vino a mí a buscarnos, a sacarnos de ese lugar en el que estábamos, a sacarnos de allí, de donde ya todos se lamentaban, o incluso ahorita donde ya todos se lamentan porque no hay nada que hacer por nosotros. Pero el Señor viene a su encuentro. Aunque parezca que se desvió de lo que Él está haciendo, Él viene a nuestro encuentro, porque no somos nosotros ni siquiera capaz de ir a buscarle. Yo estaba ahorita que iniciaron, y yo le decía ahí al Señor, Señor, gracias, porque no soy digna de estar hoy aquí, pero te ha complacido tenerme aquí, porque se atravesó en mi camino y yo sé
que en su camino también sea atravesado. Y si usted siente que no se ha atravesado, en cualquier momento Él se va a atravesar. Y te va a levantar del lugar en el que estés. Y te va a traer a Él. Te va a traer a su presencia, te va a revivir. Y te va a decir, levántate. O como le dijo a Lázaro, ven fuera. O como le dijo a la niña, que se levantara. A la hija de Jairo estoy hablando. Tal vez aquí hay un joven, un hermano, que se siente sin fuerzas, pero el Señor hoy quiere decirte que te levantes. Y aunque tú no quieras, el Señor quiere es lo mejor para ti y para mí. Quiere lo mejor para nosotros. Así que, ¿qué debemos hacer? Él nos dice, no temas, solamente cree. Así que yo quiero decirles hoy también, hermanos, no teman, no temamos, solamente creamos. Como le dijo a aquellos incrédulos cuando se burlaban de él, cuando aquellas personas que fueron a buscarle para que fuese y sanase a la hija de Jairo, ustedes lo pueden leer allí en Marcos 5, a partir del versículo 36. Y ellos se burlaban cuando llegó porque dijeron, ya no molesten al maestro, ya no hay nada que hacer por esta niña. Pero el Señor les dijo, no teman, solamente creen. Solamente crean porque la niña no está muerta. Y tal vez aquí estamos hoy dormidos como aquella niña. O tal vez ya nos lleven al cementerio a sepultarnos como aquel joven. Pero yo quiero que entendamos que el Señor nos manda a levantarnos. Nos manda a seguirle a Él. No es casualidad. No es casualidad que usted y yo hoy estemos acá. No es casualidad porque estamos en fechas decembrinas en las que se puede estar en otro lugar. O incluso en la casa durmiendo, acostados, viendo una película. Pero estamos aquí y ahora. Y no es casualidad. No es ninguna casualidad. Tal vez lo tengamos por rutina, pero no es casualidad. Porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque el Señor quiere hacer algo con cada uno de nosotros, pero tenemos que estar atentos a la voz de Él. Debemos estar atentos a su llamado, a su orden. Porque aunque estemos separados allí en esta aldea, el Señor va hasta allá y nos saca y nos sana y hace lo que tiene que hacer y lo que solamente Él sabe hacer. Lo que solamente Él sabe hacer, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Y el enemigo tal vez como aquel joven te quería sepultar, pero hoy estás aquí glorificando a ese Dios maravilloso, adorando a ese Dios maravilloso, en agradecimiento porque fue a tu encuentro, porque fue a mi encuentro, porque no dejó que continuara para aquel lugar a donde me iban a sepultar, para aquel lugar donde me iban a dejar olvidada. Y perderse, porque eso era esa era el final, perderse totalmente allí este joven. Pero yo creo que como el Señor
tiene algo bueno para todos nosotros. Y somos instrumentos escogidos, como eligió a Saulo, a Pablo. Porque cuando el Señor le dice a Ananías que vaya y ore por este joven, porque era un joven cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, cuando él se convirtió al Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y yo creo que hoy aquí hay un joven al que el Señor ha escogido para que lleve el mensaje del Señor Jesucristo a todos aquellos que están afuera perdidos, que están golpeados por el mundo. Tal vez hoy aquí sí somos pocos, pero con uno que se deje guiar por el Señor, que se deje moldear por el Señor. Ese es el instrumento escogido. Y yo quiero decirle una cosa, hermano y joven. Si usted no acepta, el Señor tiene a otro, incluso mejor que usted y que yo. Y qué triste es ver eso, ver que hay alguien que sí acepta el llamado que fue primero para mí y que por desobediencia no acepté, que por vivir en una burbuja en mi propio mundo no acepté. Y que más triste aún, saber el dolor que se le está causando al Señor y a los seres queridos a su alrededor, la desobediencia que usted está teniendo ante los padres y primordialmente ante el Señor. Porque no sé cuántas veces aquí, señoritas, sus padres les han dicho que busquen del Señor. Y por cosas de la juventud, yo también pasé por esa etapa. No querer obedecer. Y es triste darse cuenta todo el tiempo que se desaprovechó no estando en el camino del Señor. En ese camino que tal vez es apartado, como el camino por el que se podía acceder a este pueblo llamado, o a esta ciudad llamada Naín. Por ese camino que nos lleva solamente a Él y nos aparta de todo lo malo. Por ese camino bueno, por ese camino que parece difícil, pero es el mejor camino que podemos elegir para transitar de su mano. Y estamos decaídos, y estamos apartados, y estamos tristes. Y estamos muchas veces incluso hasta inertes por malas decisiones que se han tomado. Pero el Señor, que es tan bueno a pesar de todo eso, nos dice que te levantes. Me dice que me levante. Toca nuestras vidas, como ya lo mencioné antes. Habla a nuestro oído, habla a nuestro corazón. Y nos habla con amor, con ternura. Y no solamente nos dice levántate, sino nos dice yo te llevo de mi mano. Claro, si aceptamos. Porque a veces queremos caminar como si nosotros supiésemos todo lo que nos vamos a encontrar, como si nosotros tuviésemos
las riendas de nosotros mismos, pero debemos reconocer que por encima de nosotros y por encima de todos hay uno más grande que dirige más y mejor nuestras vidas, que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, que nos saca de ese lodevar en el que estábamos y en el que donde el enemigo nos tenía estancados. Y que hoy debemos recordar que debemos aprovechar el tiempo en el Señor. Acuérdate de tu juventud, acordémonos de nuestra juventud, bueno, acordémonos de ahorita de nuestra vida, para servirle al Señor, para que después no andemos lamentándonos. Uno de lo que hicimos que no estaba de acuerdo con el Señor o que no le agradaba al Señor. Y dos, de lo que pudimos haber hecho y no hicimos por andar haciendo y pensando en otras cosas, por desaprovechar las oportunidades o la oportunidad que el Señor nos da, por hacer las cosas a nuestra manera. Acordémonos del Señor ahora, antes que vengan esos días malos, antes que vengan esos días tristes, antes que vengan esos días de angustia y de dolor. Y vuelvo y repito, no es casualidad. No es casualidad que el Señor haya venido a nuestro encuentro. No es casualidad que el Señor haya detenido lo que era nuestro destino y lo haya cambiado y lo haya transformado por uno mejor, para su gloria, para su honra, para su servicio. Así que jóvenes, escuchemos consejos de nuestros mayores. Escuchemos este consejo y obedezcámoslo. Y obedezcamos. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que le obedezcamos. Que le obedezcamos. Así que iglesia, Él vino a nuestro encuentro a decirnos que nos levantemos, que salgamos de ese lugar, que salgamos tal vez del conformismo en el que estamos, que busquemos más de Él, que nos acerquemos más a Él, porque a veces solo nos conformamos con venir a culto y cantar 2 o 3 coritos y leer una porción de la Biblia y hasta ahí. Incluso a veces nos conformamos con conectarnos y cantar 2 o 3 coritos y me entretuve en otras cosas. Pero el Señor hoy nos dice que nos levantemos de ese conformismo en el que estamos, que nos incorporemos como lo hizo el cuerpo de aquel joven, que nos pongamos en pie y empecemos a caminar con paso firme de su mano, con su ayuda, con sus fuerzas, no con las propias, porque las de nosotros son limitadas, pero las del Señor no tienen límite, ni su amor, ni su fuerza, ni su gracia, ni Él en sí, porque Él lo llena todo y es en todo. Entonces, jóvenes, no sé si de pronto estás en ese féretro. Pensemos en eso. Pongámonos a pensar en eso. Que no solo los jóvenes, sino nosotros como iglesia, podemos ser los que estamos en ese féretro. Y mire que al Señor no le importó, porque tocarlo
implicaba él contaminarse, pero lo hizo por ti, por mí, porque nos ama. No le importó, porque su amor es más grande para ayudarnos a seguir adelante. Y no nos cansemos también de orar por los jóvenes, por la iglesia, por los niños, por todos nosotros, hermanos, porque a veces hay momentos de debilidad, pero el Señor en todo tiempo está con nosotros. Y bueno, este era como el corto mensaje que quería que entendiéramos, porque a pesar de estar allí, el Señor se presenta ante nosotros, detiene lo que ya de pronto nos tiene condenados, detiene nuestro final y lo cambia, lo transforma, nos levanta a nueva vida, nos da nuevas fuerzas, las renueva, nos llena de su misericordia cada día que es nueva. Así que levantémonos como iglesia. Levántate tú, joven. Despierta tú que duermes. Despertemos nosotros que dormimos. Incorporémonos y sigamos al Señor. Estemos en pie, hermanos. Y recuerde, allí en esta oración con el Señor, recuerde de dónde el Señor le rescató. Recordemos de dónde nos sacó. Recordemos el fin que teníamos si seguíamos por el camino que nos llevaban como aquel joven, porque este joven y debemos estar pendientes de eso nosotros, recordar a dónde nos llevaban, cuál era nuestro fin, y que el Señor lo interrumpió y lo cambió, y hoy estamos aquí, porque en un momento determinado Él nos dijo: a ti te digo, levántate, y nos hizo nuevas criaturas. Gloria al Señor Jesús. Allí usted con el Señor hable y traiga a su memoria ese lugar que les digo, porque no éramos merecedores, no éramos merecedores de su amor, de estar hoy aquí, pero por su amor y por su gracia, por su misericordia, gozamos de este privilegio, que Él nos haya levantado, que Él haya venido a nuestro encuentro, que Él nos haya salvado, y que hoy por su gracia, sí, con dificultades, tal vez, sí, con angustias, con dolor, pero seguimos, permanecemos en su camino, permanecemos con Él y seguimos hasta que Él disponga nuestro fin, hasta que Él quiera. Ore allí, hermano, usted y el Señor. Dios les bendiga.